Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que nos toca de cerca, una historia de resiliencia, de lucha y sobre todo, de esperanza. Vamos a hablar de alguien a quien muchos de ustedes conocen y admiran por su talento en la actuación, pero hoy vamos a descubrir una faceta suya mucho más íntima y poderosa, la lucha de Demet Özdemir contra la depresión y cómo con apoyo y valentía, ha logrado sanar. Si alguna vez se han sentido abrumados por las sombras, si conocen a alguien que esté pasando por un momento difícil, o simplemente si buscan una dosis de inspiración real, quédense conmigo. Y antes de empezar, si este tipo de historias les inspiran y les gustaría ver más contenido similar, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Empecemos. Imaginemos el brillo de los escenarios, las cámaras, los aplausos. Para muchos, la vida de una estrella como Demet Özdemir parece un sueño hecho realidad. Y sí, sin duda, tiene muchos aspectos maravillosos. Pero detrás de las sonrisas perfectas y los roles cautivadores, la realidad humana, con todas sus complejidades, siempre está presente. Y hoy vamos a desvelar una parte de esa realidad que Demet ha compartido con una valentía admirable, su batalla contra la depresión. Es fácil pensar que quienes parecen tenerlo todo, no tienen motivos para sentirse mal. Pero la salud mental no distingue entre fama, fortuna o éxito aparente. Es una lucha interna, muchas veces invisible, que puede golpear a cualquiera. Demet, conocida por su papel en series que han conquistado corazones en todo el mundo, ha abierto su corazón para hablar sobre un periodo oscuro de su vida, uno en el que la alegría parecía haberse esfumado, dejando paso a una profunda tristeza y desánimo. Pero, ¿qué es la depresión realmente? No es solo un mal día, ni estar un poco triste. La depresión es una enfermedad, una condición médica seria que afecta el estado de ánimo, los pensamientos y el comportamiento de una persona. Puede manifestarse de muchas formas: una sensación persistente de vacío, una pérdida de interés en actividades que antes disfrutaba, problemas de sueño o apetito, fatiga abrumadora, e incluso pensamientos de desesperanza o de hacerse daño. Para Demet, este periodo fue particularmente desafiante. Imaginen estar rodeada de gente, de luces, pero sentirse completamente sola. Sentir que la energía para levantarse de la cama es un esfuerzo monumental, que incluso las cosas más sencillas se vuelven insuperables. Ella misma ha compartido que hubo momentos en los que se sentía como si estuviera en una burbuja, separada del mundo exterior, incapaz de conectar con la felicidad. Esta desconexión, esta incapacidad de ver la luz al final del túnel, es una de las caras más crueles de la depresión. La vida en el ojo público, por más glamurosa que parezca, viene con una presión inmensa. Cada movimiento es escrutado, cada palabra analizada, y cada aspecto de la vida personal está expuesto a una audiencia global. Para una persona sensible y talentosa como Demet, esta constante exposición, sumada a las inevitables presiones de la industria del entretenimiento, pudo haber sido un caldo de cultivo para sentimientos de inseguridad y agotamiento emocional. La dualidad de ser una figura pública adorada y al mismo tiempo, una persona lidiando con tormentas internas, es una dicotomía que muchos artistas enfrentan, y que Demet ha tenido la valentía de visibilizar. Y aquí es donde entra en juego un elemento fundamental, un pilar en su camino hacia la recuperación: el rol de su médico. Es crucial entender que la depresión no es algo que se supera solo, o por pura fuerza de voluntad. Requiere ayuda profesional. La valentía de Demet no solo radicó en admitir su lucha, sino también en buscar la ayuda que necesitaba. Su médico, un profesional de la salud mental, se convirtió en una figura clave en su proceso de sanación. No solo le brindó un diagnóstico y un tratamiento, sino que también le ofreció un espacio seguro para hablar, para ser escuchada sin juicios, y para entender lo que le estaba sucediendo. Este acompañamiento profesional es vital. A menudo, la vergüenza o el estigma asociados con la salud mental nos impiden buscar ayuda. Pensamos que es una debilidad, o que deberíamos poder resolverlo solos. Pero no es así. Un médico o un terapeuta es alguien entrenado para guiarnos a través de estas tormentas internas. La terapia, por ejemplo, jugó un papel crucial. Imaginen tener a alguien que les ayuda a desentrañar los hilos de sus pensamientos, a identificar patrones de pensamiento negativos que los están lastrando, y a desarrollar estrategias para manejarlos. La terapia cognitivo-conductual, la terapia dialéctica conductual, o simplemente un espacio para la escucha activa, pueden ser herramientas increíblemente poderosas.
Demet ha hablado de cómo hablar abiertamente sobre sus sentimientos, de cómo aprender a reconocer sus desencadenantes y a desarrollar mecanismos de afrontamiento, le ha permitido recuperar el control de su vida. No se trata de borrar la depresión, sino de aprender a vivir con ella, a gestionarla, y a encontrar la alegría de nuevo. El proceso terapéutico no es una solución mágica, sino un camino de autoconocimiento y fortalecimiento interno. Demet ha explicado que a través de la terapia ha podido comprender las raíces de su malestar, las experiencias pasadas que pudieron haber influido en su estado emocional, y ha aprendido a reformular sus pensamientos y a reaccionar de manera más saludable ante las adversidades. Ha sido un proceso de deconstrucción y reconstrucción de su propia narrativa. Pero la ayuda profesional no fue el único factor. La recuperación de Demet también estuvo marcada por un fuerte apoyo social. Amigos, familiares e incluso sus seguidores, que al enterarse de su historia, le enviaron mensajes de aliento y comprensión. Este sentido de conexión, de saber que no estás solo en tu lucha, es un bálsamo para el alma. A veces un simple mensaje de estoy aquí para ti puede significar el mundo para alguien que se siente aislado. Es importante recordar que todos tenemos a alguien en nuestra vida que podría estar pasando por un momento difícil, y estar presentes, ofrecer una oreja dispuesta a escuchar, puede marcar una gran diferencia. La comunidad de seguidores de Demet se convirtió en una extensión de su red de apoyo, un recordatorio constante de que su arte impacta positivamente en la vida de muchas personas y que ella, a su vez, es amada y valorada. Este intercambio de energía positiva y apoyo mutuo es un aspecto poderoso de las plataformas digitales. La historia de Demet nos enseña varias lecciones importantes. Primero, que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una forma de fortaleza. Admitir que estás luchando es el primer paso para sanar. Segundo, que la búsqueda de ayuda profesional es un acto de valentía, no de fracaso. Un médico o un terapeuta son aliados esenciales en el camino hacia el bienestar mental. Y tercero, que el apoyo de nuestros seres queridos y de la comunidad es un pilar fundamental en cualquier proceso de recuperación. Además de la terapia y el apoyo, Demet ha compartido cómo ha integrado prácticas de autocuidado en su vida para mantener su bienestar. Esto puede incluir desde actividades físicas, como el yoga o el baile, que le ayudan a liberar tensiones y a conectar con su cuerpo, hasta prácticas de mindfulness y meditación, que le permiten calmar su mente y estar más presente. El arte en general ha sido un refugio para ella, ya sea a través de la actuación, que le permite expresar emociones y conectar con personajes, o a través de otras formas de expresión creativa. La alimentación también juega un papel importante, una dieta equilibrada puede impactar positivamente nuestro estado de ánimo y nuestra energía. Ha aprendido que cuidar de su cuerpo es cuidar de su mente y que el movimiento, la creatividad y una nutrición adecuada son herramientas poderosas para mantener el equilibrio emocional. La conexión con la naturaleza, pasar tiempo al aire libre, también se ha convertido en un elemento clave en su rutina de bienestar, proporcionándole calma y perspectiva. Es fascinante ver cómo a partir de un momento de profunda oscuridad, Demet ha logrado resurgir con una fuerza renovada. Su experiencia no solo la ha transformado como persona, sino que también ha enriquecido su arte. Ahora, cuando interpreta personajes que atraviesan dificultades emocionales, lo hace con una profundidad y una autenticidad que solo se logran a través de la propia vivencia. Es una artista que comprende las complejidades del alma humana, y eso la hace aún más conmovedora y cercana a su audiencia. La empatía que ahora transmite en sus roles es palpable, pues nace de haber transitado por experiencias similares, permitiéndole conectar a un nivel más profundo con las emociones humanas. Piensen en la ironía, una persona que se sentía invisible, que luchaba por encontrar su lugar en el mundo, se convierte en una figura pública que inspira a miles, precisamente por haber sido valiente en su lucha. Su historia nos recuerda que detrás de las pantallas, detrás de los personajes, hay seres humanos con sus propias batallas, sus propias cicatrices, pero también con una increíble capacidad de resiliencia y transformación. La popularidad de Demet Özdemir ha trascendido las froncones de su talento actoral para convertirse en un símbolo de esperanza y superación. Su historia es un faro que ilumina el camino para muchos que aún se sienten perdidos en la oscuridad. Y es fundamental que sigamos hablando de esto, que rompamos el silencio y el estigma que rodean a la depresión y a otras enfermedades mentales. Cada vez que alguien como Demet Özdemir comparte su historia, abre una puerta para que otros puedan hacer lo mismo. Cada vez que alguien busca ayuda, se convierte en un faro de esperanza para quienes aún están en la oscuridad.
La sanación no es lineal, habrá días buenos y días menos buenos, pero cada pequeño paso cuenta. Lo importante es no rendirse, seguir adelante y rodearse de personas que nos amen y nos apoyen. La conversación abierta sobre salud mental es la clave para desmantelar las barreras del miedo y la vergüenza. Al normalizar estas luchas, creamos un entorno donde las personas se sientan seguras para buscar y recibir el apoyo que necesitan. En resumen, la historia de Demet Özdemir es un poderoso testimonio de cómo, a pesar de las adversidades más profundas, la sanación es posible. Su valentía al compartir su lucha contra la depresión, el rol insustituible de su médico y el apoyo de sus seres queridos, son pilares fundamentales de su recuperación. Nos enseña que la salud mental es tan importante como la salud física, y que buscar ayuda es un acto de coraje. Su viaje desde la oscuridad hacia la luz nos inspira a todos a ser más compasivos, más comprensivos, y a no tener miedo de pedir ayuda cuando la necesitamos. Su experiencia nos recuerda que incluso en los momentos más difíciles, existe la posibilidad de encontrar la paz interior y de resurgir con una fuerza renovada. Así que espero que este vídeo les haya resultado inspirador y útil. Si les ha gustado, si creen que esta historia puede ayudar a alguien más, por favor, denle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más historias como esta y para seguir creciendo juntos. Me encantaría leer sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció la historia de Demet? ¿Han pasado por algo similar? ¿Qué estrategias de autocuidado les funcionan a ustedes? Los leo en la sección de comentarios. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y manténganse fuertes. Adiós.